RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos, les habla Gonzalo Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, en este espacio que todos los martes nos cede RCR 750 AM para hablar de derechos humanos y más específicamente para hablar de la situación de la represión política en Venezuela. Mientras tengamos voz, no nos vamos a callar, vamos a seguir adelante denunciando y reportando pues todas las irregularidades, todas las cosas difíciles, duras que ocurren en nuestro país en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la producción general Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio nuestra querida Carla Sons y en los controles entiendo que está nuestro querido amigo César González. Bueno, y de nuevo quien les habla aquí, Gonzalo Imió Santomé. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, hoy es 13 de abril. El domingo pasado fue 11 de abril de 2021 y se cumplieron ya 19 años de los sucesos del 11 de abril de 2002 en nuestro país, particularmente en la ciudad de Caracas. Son 19 años y recordemos que son también 19 los muertos que al día de hoy siguen esperando en sus tumbas por una justicia que no llega. No solamente 19 muertos, decenas, diríamos hasta centenares de heridos durante ese momento tan convulso, tan difícil en nuestro país. Y bueno, de eso quiero hablarles hoy. ¿Por qué? Porque la memoria es la principal aliada de la justicia y el olvido es el principal aliado de la impunidad. Y nosotros no olvidamos, no podemos olvidar esas 19 personas que fallecieron a consecuencia de esos sucesos. Yo quiero recordar que el Foro Penal en realidad comienza a gestarse como ONG en esos días, los días de abril de 2002, cuando un grupo pequeño de abogados, en ese momento éramos solo 5 abogados, decidimos representar gratuitamente a algunos familiares de personas que habían resultado asesinadas ese día, asesinadas por la represión, asesinadas por la violencia política. Y pues desde allí comenzó pues toda esta carrera, lo que iba a ser en principio la asistencia de 1, 2, 3 personas gratuita, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy se ha convertido pues en una vocación que ya lleva más de 13.000 personas asistidas a lo largo de toda esta historia. Y además una vocación que implica la representación de aproximadamente el 80% de los presos políticos que están hoy por hoy en nuestro país, además de innumerables víctimas de otras violaciones graves a los derechos humanos, como por ejemplo casos de asesinatos por motivos políticos, casos de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también casos ahora lamentablemente de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, etc. Lo que empezó siendo pues una pequeña gesta
de 5 abogados terminó siendo pues una ONG como la nuestra, que ya tiene más de 400 abogados a nivel nacional e internacional y cerca de 7.000 voluntarios, defensores activos los llamamos nosotros, no abogados. Y esto, aunque suene contradictorio, no me enorgullece tanto, porque yo quisiera de verdad que nuestro país hubiera seguido un derrotero diferente. Yo quisiera de verdad que nuestro país hubiera cambiado a partir de esa fecha, y que todas esas manifestaciones que tuvieron lugar en esos días, manifestaciones, expresiones que supuestamente apuntaban hacia una supuesta reconciliación nacional, hacia un golpe de timón para cambiar la manera de hacer las cosas desde el poder hacia la ciudadanía, pues hubieran sido ciertas, pero lamentablemente no fue así. Y yo ponía este domingo que pasó en mis redes sociales, ese tweet en el que decía que caramba, en ese momento la represión fue una de las primeras veces en las que la represión mostró ese feo rostro que no ha hecho sino empeorar. Y lamentablemente esto ha sido así, y bueno, y por eso les decía, no me enorgullece mucho haber tenido que seguir este camino. Sí me enorgullece mucho, por supuesto, todo lo que hemos logrado, pero ojalá las cosas hubieran sido diferentes, ojalá hubiéramos podido dedicarnos única y exclusivamente a esa situación puntual y listo, y hubiéramos enrumbado el país hacia un destino distinto, pero lamentablemente no fue así. Y bueno, y de eso es un poco de lo que queremos, de lo que quiero hablarles hoy. Vamos a ver si mi querido amigo y presidente de nuestra ONG, Alfredo Romero, se puede conectar también, porque de alguna manera él, con nosotros y con las víctimas, vamos a entrevistar a algunas de ellas también, pues uno de los protagonistas de estos hechos, ¿no? Por cierto, fíjense ustedes, fue en aquellos momentos, en el año 2002, cuando comenzamos a analizar la situación. Yo recuerdo que a mí me llamaron, ese grupo de abogados, éramos Antonio Rosich, Juan Carlos Sosa, Eduardo Meyer, Alfredo Romero y yo. A mí me llamaron en mi condición de penalista. Ya yo en ese momento pues tenía mi primera especialización en derecho penal, y para que analizara pues esos hechos. Y fíjense que la conclusión a la que llegué en aquel momento era que eso que estaba ocurriendo, que había ocurrido, pese a que todavía no podía ser reclamado como tal formalmente en el Tribunal Penal Internacional que se acababa de constituir, eran crímenes de lesa humanidad. Y eso en efecto es lo que pasó, y lo dijimos en aquel momento. Nadie nos creyó, por cierto, nadie nos hizo caso en ese momento, nadie pensaba que eso fuera así, pero fíjense, tuvimos que aguantar 19 años para que esa realidad que nosotros vimos en aquel momento pues se hiciera patente y ya fuera reconocida pues a nivel internacional. Pero bueno, de todas esas cosas quiero hablarles el día de hoy. Vamos a tener invitados muy importantes, invitados muy especiales. Bueno, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de ellos, pero vamos a tener personas que vivieron en carne propia todo lo que fue la barbarie del 11 de abril de 2002, particularmente aquí en la ciudad de Caracas, ¿no? Aquí nos está saludando, por cierto, María Macei, consecuente oyente. Saludos, María. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, vamos a compartir pues esos testimonios, porque les reitero, la justicia es hermana de la memoria. No podemos olvidarnos de las cosas. Y como les decía yo antes, tenemos 19 cadáveres que están esperando en sus tumbas por una justicia que no ha llegado todavía. Y quiero hablarles de esto, y comencemos entonces a hablar de esto ya con los números en la mano. Fíjense ustedes, yo quiero ser en esto bien preciso, porque me voy a servir incluso de los datos que el mismo poder, el mismo gobierno venezolano aportó en su momento a la CIDH. Yo no estoy hablando aquí de lo que dice o de lo que dijo en aquel momento la BIVE, luego fue el Foro Penal, ante esa audiencia que tuvo lugar en el año 2007, en el año 2006, perdón, en la CIDH. Yo quiero hablar aquí de lo que dijo el poder, no de lo que dijimos nosotros. Cuando nosotros interpusimos una petición ante la CIDH por las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se habían materializado en el día 11 de abril, pero además en los días subsiguientes, se abrió pues un procedimiento ante esa instancia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de que eso comenzó
aproximadamente unos pocos meses después de abril de 2002. Y bueno, y eso se fue instruyendo poco a poco, se fue sustanciando poco a poco. Y a mí me llamó algo particularmente la atención en ese momento. La representación del gobierno venezolano reconoce en sus respuestas ante la CIDH que abrió 79 investigaciones penales por las muertes y lesiones de ciudadanos que tuvieron lugar durante el 11 de abril de 2002 en nuestro país. 79 investigaciones penales. De esas 79 investigaciones penales, solamente en 4 se avanzó más allá de la fase preparatoria o preliminar de la investigación. Y la única que llegó a una condena es la que injusta y arbitrariamente señaló al comisario Simonovic, a Vivas, a Forero y a los funcionarios de la Policía Metropolitana como supuestos responsables de unos hechos, sin tener en ese juicio ni una sola prueba real de que ellos hayan sido responsables de ninguna de las situaciones que tuvieron lugar, específicamente en la Avenida Baral en el año 2002, concretamente el 11 de abril. Es decir, de 79 investigaciones penales que se abrieron por los hechos que tuvieron lugar ese día 11 de abril de 2002, solamente una llegó al final a su condena, y cuando uno revisa esa condena uno se da cuenta de que esa condena pues no tiene ningún sentido. Aquí me está diciendo este aparatico que tengo yo aquí enfrente, que ya nuestro querido director presidente, compadre, amigo Alfredo Romero, pues se ha unido a esta conversación, y me parece sumamente interesante e importante que lo haya hecho, por las razones que les comentaba antes, ¿no? Alfredo es también pues protagonista en todo esto. Entonces, fíjense, llama muchísimo la atención entonces que si eso es lo que está diciendo el mismo poder, es decir, si el mismo gobierno de Venezuela está diciendo yo abrí 79 investigaciones y solamente terminé una, lo que te está confesando el poder es que la impunidad es la regla. Pero es que a eso hay que sumarle muchas otras cosas que pasaron después de esto. Recordemos que en el año 2007 el señor Hugo Chávez Frías promulga, por la presión a la que estaba sometido, a mí no me ven en cámara, están diciendo aquí, Alfredo, creo que no estás en cámara, tienes que prender tu micrófono, activarte en cámara. Nos dice esto que hay, aquí está Alfredo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Saludos a todos. Mira, bueno, estás aquí ingresando al programa, estoy hablando, lo quiero dedicarlo, bueno, como te comenté, a el 11 de abril, porque como siempre lo decimos, el olvido es el mejor cómplice que tiene la impunidad, ¿ok? Y yo no quería pues que pasara este 19 aniversario de esta situación sin que nosotros, que además hemos manejado este caso o estas situaciones desde el comienzo, pues hiciéramos un reporte sobre esto particular, ¿no? Yo estaba contando un poquito la historia, Alfredo, de cómo estos 5 abogados que comenzamos esto, que ahora es el Foro Penal, empezamos sencillamente con la idea de asistir a unas pocas víctimas de aquellos sucesos, pensando que hasta ahí iba a ser nuestro trabajo, pero bueno, al día de hoy pues hemos evolucionado hasta lo que es hoy por hoy el Foro Penal, ¿no? Y yo ya comentaba, Alfredo, había empezado a hablar de que nos íbamos a basar, yo me iba a basar en particular para hablar un poco de cómo es que ha reinado la impunidad sobre estos hechos, no es lo que dice el Foro Penal, no es lo que decía Vive en su momento, no es lo que dice Gonzalo Imión, no es lo que dice Alfredo Romero, sino lo que dijo el poder, el gobierno venezolano ante la CIDH en su momento. Y estaba hablando yo de que el poder había reconocido la existencia de 79 investigaciones penales por los sucesos de abril de 2002, de las cuales solo una llegó a condena, y es la condena injusta, arbitraria y completamente contraria a derecho de los comisarios Vivas, Forero y Simonovic y de los policías metropolitanos, de los cuales, por cierto, 3 hoy por hoy siguen arbitrariamente presos. De resto, en ninguna otra se condenó ni se reportó la existencia de ningún culpable, lo cual ya por sí mismo es bastante grave. Pero además, luego de esto, en 2007, decía yo, el señor Hugo Chávez Frías promulga una amnistía
por decreto, que en principio fue bien vista porque se pensó que era como un gesto dirigido a reconstruir al país desde la reconciliación, pero que al final demostró ser una herramienta ¿para qué? Para exculpar a los que durante esos sucesos de abril habían atentado contra la ciudadanía. Es decir, fue una herramienta para de alguna manera liberar de responsabilidad a los que él mismo había ordenado que atacaran a la población civil en aquel momento. No sé cómo lo recuerdas tú, Alfredo. Yo estaba más o menos hablando de eso hasta este momento. Bueno, primero no estás en cámara. Perdón. Primero quisiera hacer un recuento quizás de lo que fue el 11 de abril y un poco de la situación actual, que ya sé que de alguna manera lo has hecho. Pero es importante entender que esa fecha, que eso fue ya hace, y suena como si fuera para nosotros, como si fuera casi ayer, pero han pasado muchos años. Fue hace 19 años. ¿Perdón? Ya está en línea Malvina Pesate, que la Malvina, bueno, haciendo una introducción que ya Malvina está presente, como decía, ese día, 11 de abril del año 2002, fueron asesinadas 19 personas y más de 300 heridos. Pero una cosa importante para entender la impunidad es que en el supuesto negado, y quiero que esto quede bien claro, y lo hemos dicho en muchas oportunidades hace muchos años, porque nosotros comenzamos incluso nuestro trabajo en materia de derechos humanos representando a víctimas de ese día, incluyendo a Malvina Pesate, que se encuentra hoy presente y que recibió un tiro en la cara y que ella nos contará de la situación actual. Pero el hecho es que si en el supuesto negado que los policías metropolitanos, que hoy en día 3 se mantienen presos, hubiesen sido responsables de los asesinatos ocurridos ese día, solamente, y esto es importante que quede claro, solamente se le responsabiliza por 2 de los asesinatos. Quiere decir que en cualquier caso 17 de los asesinados no tienen ningún tipo de responsables. Y se engavetaron todas estas causas, existiendo fotografías, videos de cantidades de personas disparando. Los únicos que quedaron responsables fueron estos policías, y solo referido a 2 de los casos. Bueno, Malvina, que está presente, y ya para darle la palabra a Gonzalo, fue uno de los tantos heridos de bala y debo decirlo, que está viva, gracias a Dios, a una situación que ella misma la podrá explicar, porque ese video ustedes podrán buscarlo vía YouTube. Malvina es esta persona alta, rubia, que recibe un tiro y se ve en video además en la cara, y que sobrevivió, pero recibió efectivamente un tiro, o sea, así como recibieron otros lamentablemente el tiro y resultaron asesinados. ¿Cómo estás, Malvina? ¿Cómo te va? Oh, muy bien, gracias, y gracias por la invitación y por no dejar pasar esta fecha que es tan importante. Cuéntanos, Malvina, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo comenzaste? ¿Fuiste a la marcha? Recuerdo que en ese momento eras, no sé si lo sigues siendo, activista de Primero Justicia. Estabas pues marchando en ese momento, estabas en la avenida Baral. Cuéntanos cómo comenzó tu día y qué fue lo que pasó. Yo creo que ese fue un día que, quitando el final que fue tan trágico, fue muy importante, porque es que es la primera vez que yo veo a tanta gente en la calle que no conozco, que todos estábamos unidos en un mismo ideal, en unas mismas ideas, pensando que teníamos que lograr algo que nos hacía bien a todos, no solamente a algunos, no a unos privilegiados. Y con esa misma alegría fue que marchamos hacia Chihuahua. O sea, yo sentía que yo conocía a toda la gente que estaba alrededor de mí sin saber quiénes eran. O sea, nunca pensé que al final lo que yo recibiría de parte de la gente que en ese momento estaba gobernando era la intención de matarme. Cuéntanos qué pasó. Tú estabas marchando con tu gente, con un grupo, ¿y qué ocurrió, Malvina? Mira, antes de llegar a la Baral, cuando estábamos creo que pasando frente a los tribunales, frente a las Torres del Silencio, nos llegó el rumor de que estaban tirando piedras
y que había gases. Y de la nada se sale una señora y me dice, deme la franela que le voy a poner vinagre. Y yo no entendía para qué era el vinagre, porque en ese entonces yo no tenía idea que eso era para poder respirar entre los gases. Entonces, como no tenía un pañuelo, me lo puso en la bandera que yo llevaba en la mano. Con esa bandera yo llegué a la Varal y seguíamos subiendo con nuestro slogan, nuestras frases alegóricas ese día, y de repente yo siento, o sea, que nos paran porque teníamos a la ballena de la Policía Metropolitana que nos estaba resguardando a nosotros de los tiros que estaban delante, pero que nosotros no entendíamos por qué la ballena no nos dejaba pasar. El carro de la policía, no sé si era la ballena. Pero si no hubiera sido puesto metropolitano, hubiera pasado muchísimos más muertos de los que hubo y muchísimos más heridos como yo o más graves. Yo, gracias a Dios, sobreviví ese día, como dice mi querido amigo, pero y no me quedó una secuela más que el recuerdo y el sentimiento interno, que eso no se borra, no importa cuántos años pasen. O sea, llegar a la Varal, dime. Así es, Malvina. Yo recuerdo el video tuyo, además es impresionante porque se ve claramente cómo recibes el impacto de bala en sentido norte-sur. Es decir, te estaban disparando desde la parte de arriba de la avenida. Y es un verdadero milagro que la bala, sí entró en tu rostro, entiendo, puedes contarnos un poco sobre eso, pero al final no afectó significativamente órganos vitales, ¿no? Y eso es un verdadero milagro. Es así, ¿cierto? Totalmente cierto, realmente es un milagro. La bala me entró en la comisura del labio, me rompió la mandíbula y al chocar con la mandíbula se desvió un poco y me sale por la nuca, muy cerca de la aorta. Yo digo que eso fue un milagro porque debe haber sido algo, un ángel que agarró la bala y la guió por donde tenía que llegar para que no me hiciera nada malo a mí, o sea, nada peor de lo que me sucedió. Así es. Y bueno, yo soy un recuerdo viviente de que ese día pasó y pasaron las cosas que pasaron y que nos trataron de matar, no como dijeron después en la asamblea, que a mí la bala me la había pegado la gente mía de Primero Justicia y que me habían disparado por la espalda. En el video que tú mencionas se ve clarito cómo entra la bala y se me levanta el pelo del cuello cuando la bala sale. También pienso que esa bala tiene que haber pegado en algún lugar porque yo soy muy alta y salió muy recto. Sí, me rompió la mandíbula, sí me reventó algunos nervios, pero son cosas que las consecuencias las sufro yo y que no son trágicas, sino que ya aprendí a vivir con una pequeña insensibilidad en la cara, pero gracias a Dios estoy viva y puedo decir que eso pasó. A mí no me pueden decir que eso fue mentira. Claro. Mira, Malvina, una de las cosas que yo recuerdo, Alfredo quiere decir algo, pero una de las cosas que yo recuerdo es que nos llamó mucho la atención cuando el Estado respondió pues a las acusaciones que se le estaban haciendo de que estaba promoviendo de alguna manera la impunidad. Nos llamó mucho la atención que tú no tenías averiguación abierta. ¿Lo recuerdas, verdad? Completamente. O sea, el caso tuyo, que además había sido público, notorio, comunicacional, como lo llaman ahorita, no tenía ni siquiera una investigación del Ministerio Público. Es decir, la bala que tú recibiste aparentemente pues no era meritoria para ser investigada, para tener de alguna manera una respuesta del Ministerio Público. Después, corrígeme si me equivoco, Malvina, inventaron que sí había una investigación y entonces sacaron un expediente por ahí de debajo de la mesa. Pero ciertamente en las primeras respuestas que da el Estado tu caso no estaba. Es así, ¿verdad? Total, es como tú dices, o sea, la bala que a mí me pegó era la bala que a ellos menos les interesa que sea pública, porque yo sobreviví para poder contar que a mí me pegaron un balazo en la cara por tratar de decir mis ideas y después se olvidó porque yo era así como el ejemplo viviente de la verdad, no servía. Claro. A mí con eso de los expedientes, a mí me llamaron una vez a fiscalía, después me volvieron a llamar, me llevaron a la Varal, el 6CPC en ese momento,
y me hizo unas mediciones, y cuando yo volví a fiscalía, me recuerdo que el abogado que estaba en ese caso, encargado del supuesto caso, dijo que esta vez sí, en 6 meses yo iba a saber la verdad, y sigo esperando. Yo creo que han pasado unos cuantos años, y no sé si ese señor todavía estará en fiscalía. Ahora sí te puedo decir que me trataron muy mal, en el sentido de que la gente que me estaba pidiendo que yo me parara donde supuestamente me pegaron el tiro, o que vi, fue muy agresivo en ese momento. O sea, era como que no les interesaba que yo estuviera ahí, o no les interesaba, no les convenía. Claro. Bueno, y esa ha sido la regla hasta ahora. No hay una investigación que haya finalizado con relación a tu caso. Lo que sí hubo fue un decreto de amnistía que al final del día terminó con todo lo que tenía que ver con las investigaciones que se debieron haber adelantado sobre los hechos. Y lo que también hay, Alfredo, vamos a comentar si quieres un poquito de esto también, es la falta de actuación de la CIDH, ante la cual se terminaron todas y cada una de los trámites, mejor dicho, se terminaron todos y cada uno de los trámites que se tenían que terminar para que hubiera decisión sobre este hecho o estos hechos, y no ha habido esa decisión todavía. Sí, bueno, ahí Carla nos está buscando, por cierto, para que lo tengan y vean el video de Malvina cuando le disparan. Creo que es importante verlo y recordar. Está en YouTube, en muchos lados. Vamos a ver si logra Carla ponerlo un momento, pero antes de eso quería decir que sí, ciertamente en este caso se hicieron no solo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino se concluyó todo el procedimiento allí que ante la Comisión Interamericana se debería llevar a cabo, que incluso culminó en una audiencia donde presentamos todo este proceso, y hay un informe bastante detallado de lo que ocurrió. Y la verdad es que debo decir que, a pesar de que en muchos casos la Comisión Interamericana ha respondido, en este caso no sabemos y nos extraña mucho, y hemos reclamado pues una respuesta sobre esta situación, y a pesar de cantidades de requerimientos, y ya habiendo concluido todo, no ha habido una respuesta. La Comisión Interamericana debe responder y debe incluso remitir este caso a la Corte Interamericana para responsabilizar al Estado por lo que le ocurrió a estas personas. Pero la verdad es que nos llama mucho la atención, y eso debemos ya comenzar a reclamarlo, que la Comisión Interamericana no se haya pronunciado, y luego de que concluyó esta audiencia en el año 2000, creo que fue 2007, imagínate, hace tanto tiempo, y no han respondido. Eso es algo que la verdad es que no nos llama la atención. Carla me está diciendo, Gonzalo, que vamos a poner video luego del corte, porque ya creo que estamos cercanos, ya estamos al corte. Sí. Entonces, si Malvina nos gustaría que te quedaras con nosotros un ratico más, si es posible. Vamos a ir un corte entonces, Alfredo, y ya regresamos. ¿Les parece? Estamos en unos minuticos de regreso con más de Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, Gonzalo Imión Santomé del Foro Penal, y nuestra invitada de honor hoy, sobreviviente del 11 de abril de 2002, Malvina Pesate. Ya venimos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Informe RCR presenta titulares. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, invitará a Juan Guaidó a su toma de posesión. El Foro Penal registró 323 presos políticos en el país.
retraso para acceder al ferrocarril del Tuy generó larga cola y aglomeración de usuarios en Cuba, más allá de nuestras fronteras. Los musulmanes celebran desde este martes el Ramadán en medio de una oleada de virus. El receptor venezolano Salvador Pérez llegó ayer a los 1000 hits en la derrota de los Reales de Kansas City ante los Angelinos. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí estamos de regreso, Alfredo, con más de Aquí se habla libertad, programa que nos cede todos los martes de 11 a 12 del mediodía, RCR 750M a el Foro Penal para hablar de derechos humanos y más concretamente de la realidad de la represión en nuestro país. Alfredo, entiendo que íbamos a poner el video de la situación de Malvina. Carla, ya es así, lo podemos ver, a quienes nos están viendo a través de YouTube, si se puede poner ese video, por favor, sería muy interesante para que vean la realidad de lo que le pasó a Malvina. Los que están en la calle, que me están oyendo seguro, aunque sea por una emisora de radio, los que están en su casa, los que están alertas por allí, los que pueden estar un poco nerviosos, caramba, porque de verdad, con esa avalancha de información, con esa avalancha. Oye, no lo vi, no sé si se vio, pero yo no lo vi aquí en... aquí está. Sí, sí se vio porque en YouTube lo estoy viendo retrasado, pero se ve. Bueno, ahí ustedes vieron. Ahí se ve claramente y en efecto se ve cómo recibe el disparo y cómo en efecto el cabello, como bien decía Malvina, se le da hacia atrás, es decir, recibe el disparo claramente de norte a sur. ¿Okay? Y a la otra persona que sale allí que dispararon es un periodista de nombre Jorge Tortosa. Eso es uno de los que responsabilizaron a los policías metropolitanos. Sin embargo, no hay, y debo decirle, no hay ninguna prueba ni hubo relación entre la bala y la muerte de él, ¿no? Pero el hecho es que sí, el caso de Malvina Pesate no hubo ningún tipo de investigación. Ustedes la ven allí, es ella, y luego primero se ve de la parte de atrás con esa camisa de Primero Justicia y luego en el suelo con el disparo que, bueno, la verdad es que Malvina, yo no sé qué, me imagino que el recuerdo de esa situación, a pesar de tantos años, debe ser bien duro, ¿no? Bueno, yo doy gracias a Dios que en este momento no estoy viendo YouTube, yo estoy por teléfono, porque a mí esas escenas de verdad hoy en día me impactan tanto como el día que sucedieron. O sea, yo no entendí nunca por qué me quisieron matar y por pensar diferente a ellos quisieron que yo me muriera.
Y el periodista Tortosa que cayó delante de mío tampoco tenía derecho a que lo mataran. O sea, simplemente por cargar una cámara y reflejar en una foto lo que estaba pasando. Por eso muere una persona. O sea, que poco valor le dan a la vida los que piensan diferente a nosotros. Bueno, el hecho es que desde ahí se marca una historia, nosotros, yo siempre lo decimos, incluso hay un documental del Foro Penal que hemos transmitido en muchos lados, que yo comienzo contando la historia de que esto que ocurrió el 11 de abril y que cayó a nuestras manos, nosotros como abogados, debo decirlo, como abogados incluso privados que llevábamos todavía, pero en esa oportunidad era lo que hacíamos, era lo único que hacíamos, llevábamos casos, digamos, de empresas, de clientes y tal. Hicimos esto como apoyo social a una de las víctimas, luego llegaron otras, luego llegó otra, luego incluso Malvina, que nos conociste en esa época, yo quería también un poco hablar de eso, ¿no? Que en esa época éramos de alguna manera unos chamos, ¿no? Yo tenía menos de 30 años, comenzamos esta situación que hoy día terminó siendo la representación ya no de 1, 2, 3 víctimas, o en esa oportunidad bastantes más que fueron agregándose, sino más de 12.000 víctimas hemos representado el día de hoy. Tú, Malvina, podrías también, o eres parte de esa historia, yo creo que tú eres testigo del trabajo de nosotros que luego se consolidó, digamos, se fusionó con lo que es el Foro Penal, que comenzó con esta organización que recuerdas, Malvina, que se llamaba Vive, de la cual tú también de alguna manera eras parte. ¿Qué te recuerdas de esa historia, Malvina? O sea, y te recuerdas, debo decir, de unos chamos como nosotros que estábamos tratando de buscar justicia en este caso, que todavía no se ha encontrado, debo decirlo, pero que hemos de alguna manera logrado por lo menos justicia en muchos otros y liberar a muchas personas. ¿Qué recuerdas tú de todo ese proceso, desde esa época? Porque te digo eso porque muchas personas piensan que el Foro Penal casi que comienza desde el año 2014, cuando hubo una cantidad de protestas, pero no, esta historia la conoces tú de mucho más largo tiempo, porque además tú eras partícipe también de muchas protestas, de muchos reclamos por justicia y por reclamos porque se respetaran los derechos humanos. Sí, me recuerdo muchísimo, Alfredo, de las primeras veces que nos reunimos. Es como tú dices, tú eras una persona, y Gonzalo también, muy jóvenes, pero con muchos deseos de justicia, de verdad, de algo que uno no encontraba en supuestamente las instituciones que debían defendernos a uno. Sí lo encontramos en ustedes. Sí me acuerdo mucho de Mohamed, que estuvo con nosotros desde el principio por la muerte de su hijo, y cómo fuimos buscando las pruebas, creando todo un expediente que ustedes llevaron hasta donde están ahora. O sea, si no hubiera sido por ustedes, esto hubiera sido lo que el gobierno en aquel entonces quería, que se olvidara. Y que no sucedió. Es así, es así. Y gracias a ustedes. De alguna manera debo decir y debo decir también que muchos factores, incluso, porque aquí no se trata de oposición, de gobierno, muchos factores, digámoslo, o que así se plantean como de oposición, tampoco le tomaron tampoco mucha importancia al 11 de abril, tan es así que todos los 11 de abril que tratábamos de celebrar o conmemorar como el día de hoy, nadie los recordaba ni nadie los refería, o muy poca gente los refería, solo las víctimas y nosotros, porque debo decir que muchos, y debo también recordar que muchos de los que de alguna manera fueron responsables directa o indirectamente del 11 de abril pasaron en algún momento a ser parte de la oposición, en el sentido de que eran organizadores de esa situación, y luego pasaron a ser parte o de alguna manera se pusieron en contra del régimen. No sé si es la misma experiencia que tú has tenido, Malvina. Si tú supieras que tuve una experiencia muy linda, dentro de lo trágico era eso, de una señora que le mataron, creo que fue el sobrino, que era la persona que la mantenía, y estuvo con nosotros en un principio,
muy triste y con muchas ganas de colaborar, pero que al final tuvo que cambiar de bando, por decirlo así, y irse con el grupo del gobierno porque de verdad tenía que subsistir. Y a mí una periodista una vez me preguntó de qué pensaba esa señora, y digo, yo pienso lo mismo hoy en día que en aquel entonces. Esa señora tenía ganas de saber por qué le mataron al familiar, quería saber la verdad, pensó que por el otro lado quizás se la podían dar y además le dieron una ayuda que ella necesitaba. Esa señora debe estar hoy, igual que el 11 de abril, preguntándose por qué mataron a su sobrino. Sí, bueno, eso ocurrió también y ocurrió que incluso algunos de los lesionados les ofrecieron en su momento villas y castillos para cambiar sus testimonios y contar historias diferentes, y al final del día, como yo siempre lo digo, la verdad es muy terca. El problema con la verdad es que siempre busca la manera de imponerse, ¿no? Y como bien tú lo dices, Malvina, pues mucha gente en este momento habrá dicho, bueno, yo tenía esa necesidad, acepté tal o cual ofrecimiento y hoy por hoy mi verdad está sepultada bajo días, meses, semanas de olvido, y eso pues al final del día termina haciéndole más daño a la causa de la justicia que cualquier otra cosa. Es muy lamentable eso, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos, como bien lo dijo Alfredo, nosotros vamos a seguir insistiendo. En la CIDH ya está todo listo. Ellos ya debieron haber tomado hace mucho tiempo una decisión sobre esto. La audiencia final de este caso se dio en 2006. Incluso confrontando directamente a representantes o los que eran en aquel momento representantes del poder, y bueno, ya de ahí lo que quedaba era sencillamente tomar la decisión. La CIDH no la ha tomado, si bien es cierto que han sido muy diligentes en otros casos, en este caso no lo han sido, y eso es evidentemente por la connotación política que esto tiene, ¿no? Por la dificultad de quitarle el velo político que definitivamente rodea todos estos hechos. Nosotros lo que estamos focalizados en violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que es importante que no olvidemos que fueron 19 personas que murieron a consecuencia de estos hechos. Alfredo, Malvina, yo me voy a permitir decir sus nombres porque es que se nos olvidan las cosas. Juan David Querales, Víctor Emilio Reynoso, Alexis Gordones, Orlando Rojas, Jorge Tortosa, Ángel Luis Figueroa, Jesús Orlando Arellano, José Antonio Gamayo, Jesús Mohamed Espinosa Capote, Erasmo Enrique Sánchez, Pedro Linares, César Matías Ochoa, Nelson Eliezer Zambrano, Rudy Urbano Duque, Josefina Rengifo, Luis Alfonso Monsalve, Luis Alberto Caro, José Alexis González Rebete y Johnny Obdulio Palencia. Esas personas no están aquí hoy después de 19 años con nosotros porque murieron a consecuencia de la represión política que se desató de manera brutal y despiadada el 11 de abril de 2002 contra ciudadanos a los que nunca se les pudo demostrar que tuvieran una intención distinta de la de protestar pacíficamente. Porque incluso otra de las cosas que llaman mucho la atención, y sobre esto podemos hablarles Alfredo y yo muchísimo, es que se habló muchísimo de unos supuestos francotiradores que estaban en tal o cual sitio y que de alguna manera habían atentado contra la ciudadanía, tanto de un bando como del otro, que se manifestaba ese día. Y cuando uno le preguntó al poder cuántas investigaciones había abiertas por la existencia de esos supuestos francotiradores, la respuesta fue 0. No había ni una sola investigación abierta con respecto a eso, lo que quiere decir que no era verdad entonces, que hubiera unos supuestos francotiradores, porque si los había y el gobierno sabía de ellos, pues tenía que haberlos investigado. No los investigó. Entonces, esas son las grandes oscuridades que pesan ahora sobre los sucesos del 11 de abril, que han hecho difícil lo imposible que la justicia llegue, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, pues la justicia tiene que llegar. Vamos a seguir recordando estos nombres, el nombre de Malvina, el nombre de tantas personas que fueron heridas gravemente, Andrés Trujillo, recuerdas, Alfredo, también, y tantos otros que sufrieron pues situaciones bien complicadas, bien difíciles, y todo lo que vino después además. Esa persecución que se desató indiscriminada contra muchísimas personas que ni siquiera habían tenido arte o parte en los movimientos políticos que se dieron en esos días, bueno, también fueron injustamente perseguidas. Allí pues se desató ese rostro de la persecución que hasta el día de hoy solo conoce una respuesta, que es la de la impunidad. Eso es lo que ha venido pasando.
Bueno, no sé, Alfredo, ya nos va a tocar despedirnos. Yo quisiera primero tomar nota aquí. Osvaldo García, no sé si es o no, pero se identifica como hijo del coronel Osvaldo García Palomo. Dice que no ha tenido ningún tipo de contacto con su padre, que está preso en la DIJESIN desde el 23 de marzo. Bueno, está haciendo esta denuncia, estamos haciéndonos eco de su denuncia, ¿no? Y bueno, y hay algunas aquí, otros saludos que nos hacen algunos compañeros. Y bueno, está Nasli Kalinina desde Miami, Ana Santana, Benjamín Arriaga, María Macei, es decir, bueno, nuestros oyentes siempre pendientes de lo que estamos aquí. No sé si quieres hablar con algo, Alfredo, ¿quieres hablar de la máquina de represión? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cerramos este programa y cómo despedimos a nuestra querida amiga Malvina Pesate? Bueno, primero que yo creo que estas cosas hay que seguir insistiéndolas. Nosotros ahorita debemos insistir y ojalá eso pues haya una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero sí queríamos, Carla, que es la productora, para hablar rápidamente de la máquina de represión y las cifras actuales, si es posible abrir esta ventana pues para hablar de este tema. Entonces vamos a hablar de la máquina de la represión. La máquina de la represión. Bueno, al día de hoy, según cifra actualizada del Foro Penal semanalmente, son 323 presos políticos, de los cuales 24 son mujeres, 125 son militares, 2 son adolescentes. Es de notar que ya superamos los 15.700 detenciones con fines políticos en Venezuela. Son al día de hoy todas las detenciones calculadas del año 2014, 15.722. 9.364 personas se mantienen escarceladas de esas 15.000, pero con medidas restrictivas a su libertad. Las otras no tienen medidas restrictivas, pero miren el número tan grande de personas que, siendo libres o siendo escarceladas, por eso hablamos de escarcelación y no de libertad, se mantienen todavía con medidas restrictivas a su libertad. 872 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Quiero decirles que se están llevando a cabo diferentes, se han abierto procesos que habían sido detenidos más de un año. En este momento se está llevando en Fuerteventura, hay abogados del Foro Penal representando a varias personas presas políticas que en este momento se están llevando a cabo. En el caso que denominaban vuelvan caras, están ahí varios civiles, incluso militares. Este viernes nos señalaron que se abre nuevamente, o se abre el juicio, que la apertura de juicio que se había detenido hace más de un año, y siendo que están presos hace más de 3 años, se abre el juicio de el caso conocido como Paramacay. En ese caso están diferentes personas, quizás el más emblemático allí son los que responsables o los que establecen como responsables de esa toma de ese fuerte, que es el Aguaripano. No sé si y que es importante que recuerden, pero hay más de 30 personas que son parte de ese proceso. Ahí el Foro Penal representa más de 9 personas. Quiero decirles también que el día de mañana estaremos también visitando algunos de los centros de reclusión que han abierto ahora la posibilidad de visitas con ciertos distanciamientos, y estamos pues recorriendo y haciendo siempre este apoyo a estas causas de víctimas de la represión política. Pero así como lamentablemente, y siendo que Malvina Pesate está presente, recordemos lo que se acceden posteriormente, los que están viendo esto ya comenzado, que Malvina Pesate fue una herida del 11 de abril del año 2002, hace 19 años, y jamás se establecieron responsabilidades contra quien le disparó en la cara, así como muchos que fueron asesinados. Bueno, lo lamentable es que sí, el caso del 11 de abril, que fue uno de los casos que marcaron, debo decir así como el comienzo casi de la represión política en Venezuela, o que así nos hicieron un llamado a que se estaba encaminando todo un proceso de represión que jamás imaginamos que iba a llegar al extremo en donde estamos el día de hoy, más de 15.000 detenciones, torturados, personas desaparecidas. Bueno, pero el hecho es que con tantas detenciones, con tantas violaciones a los derechos humanos que pasaron posteriormente, el 11 de abril quedó como un poco rezagado. Fíjense que personas recuerdan hasta el nombre de las víctimas,
ya nadie conmemora, debo decir así, el 11 de abril como un momento de gran represión, de asesinatos, de violaciones graves a los derechos humanos. Pero bueno, hay que recordar, ojalá otras más organizaciones y personas tomen la bandera del 11 de abril y buscar justicia. Seguimos insistiendo en que la Comisión Interamericana debe responder, debe ya enviar el caso a la Corte Interamericana para establecer las responsabilidades del Estado. Eso sería algo que de alguna forma estableciera algún tipo por lo menos, de justicia en cuanto a este caso, pero bueno, no sabemos qué pasa en la Comisión Interamericana con este caso en particular, que no hay respuesta, no hay ningún tipo de respuesta. Y bueno, y a pesar de que hemos insistido, no hay ningún tipo de respuesta. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar, Gonzalo. No sé. Así es. Malvina, si tienes algo que decir. Yo siempre he pensado que mientras estuviera en aquel entonces Chávez y en este momento, la verdad no se va a saber y no va a haber justicia. Yo siempre dije que había que esperar que hubiera un cambio total en la política para que se pudiera investigar. Y en este momento toda la información que tiene Gonzalo y que tiene el Foro Penal y Alfredo va a ser de mucho valor y mucho peso para que todos tengamos la respuesta a por qué nos quisieron asesinar por pensar diferente. Lo que ellos jamás entendieron es que las balas, ni en el 11 de abril, ni hasta hoy en día, matan ideas, ellas siguen vivas. Y gracias al Foro Penal van a seguir vivas hasta que se haga la verdadera justicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que es difícil para ti recordar esos momentos, pero es un acto de valor, es un acto de fuerza que lo hagas, porque es importante recordar que lo que nos pasa solo lo repetimos si no actuamos sobre aquello que nos pasó. Los errores cometidos no los podemos volver a cometer. Y la justicia es hermana de la memoria, y para eso estamos haciendo hoy específicamente este programa. Bueno, Alfredo, nos toca despedir ya. Se despiden, me despido en tu nombre, Alfredo Romero, director presidente, y de Gonzalo Imiob, director vicepresidente de Foro Penal. Me despido también a nombre de nuestra invitada de hoy, Malvina Pesate, y de la estación RCR 750 AM en este programa especial que tuvimos hoy sobre los hechos del 11 de abril de 2002. 19 años, 19 muertos, todavía no hay respuesta. Y bueno, también me despido a nombre de Jaime Nestares, director general de la estación, de Willy Zarcaya, producción general, de nuestra querida Carla Sons en la producción de este espacio en particular, y de César González, que está en los controles. Recuerden, no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia, y el olvido no es opción, especialmente en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Nos vemos entonces, nos volvemos a encontrar el próximo martes en RCR 750 AM a través de rcr.tv o de su canal en vivo de YouTube con más de Aquí se habla libertad. Que estén todos muy bien. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio